Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast. Con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo sobre la responsabilidad del médico en lo legal. Un tema sumamente importante, así que no solamente estaremos conociendo la parte de la responsabilidad del médico en lo legal, sino que también estaremos conociendo sobre esos pequeñitos errores que la gente suele cometer a la hora de firmar algún tipo de documentos importantes o que incluso puede ser que este no tenga validez. Y usted, a través de esta entrevista, va a poder conocer cuáles son esas cosas que debe de tomar en cuenta a la hora de firmar cualquier tipo de contrato. Para eso, hoy nos visita la licenciada Mariela Ten, abogada y asesora legal, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante y a quien le damos la bienvenida porque ella está con nosotros en cabina. Bienvenida. Serenidad. Doctora Juliana García, Supermercado Juan, Doctor Giancarlos Brito, de Santos Comunicaciones, Doctora Santa Méndez, Cibaeños Tour, Doctor Ramón David Román, Hernández Dental. Gracias, para mí es un gusto poder estar en este programa y te felicito porque realmente estás haciendo un excelente trabajo, porque yo digo que las redes sociales están llenas de mucha información, muchas veces negativas, y dar ese toque de información y de aprendizaje, eso no tiene precio. Eso es lo que buscamos, que la gente no se dejen engañar y pueda también cuidar su salud. Ya de Así es. inmediato vamos a hablar un poquito sobre en qué consiste la asesoría legal y la importancia que tiene este tipo de acciones, ya sea para un profesional, un Ujú. médico, un ingeniero, un agente inmobiliario, que tenga un asesor legal en su equipo. Cuéntanos sobre esto. Mira, es sumamente importante que cada profesional, sin importar que sea médico, yo entiendo que nosotros los abogados somos el único profesional que todo médico o otro profesional necesita en cada etapa de su vida. Porque muchas veces la gente piensa que nosotros los abogados solamente estamos para problemas y hay muchas etapas de la vida que se requieren de un abogado. Si usted va a alquilar una propiedad, es obligatorio que usted tenga un abogado que pueda hacer una revisión de esos documentos, especialmente cuando vas a comprar una propiedad. Tu primera propiedad, tú necesitas una diligencia que específicamente el abogado te va a colaborar. O sea que entiendo que cada profesional debe tener un amigo abogado que le dé la mano y esté ahí presente en cada proceso. Bueno, pues ya yo voy a empezar a hacer relaciones con Bueno, usted, ¿eh? sí, Para, si no lo tienes, tienes que comenzar a buscar. para ir gestionando esa parte. Vamos a hablar sobre la responsabilidad que tiene el médico en lo legal. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo esto? Yo sé que hemos escuchado muchísimas cosas que suceden con los médicos, Sí, demandas, sí. errores que se cometen. Cuéntenos sobre eso. Mira, para decirte honestamente con relación al tema de la medicina, es sumamente delicado. O sea, cada carrera tiene una responsabilidad específica de acuerdo a la persona o al tipo de trabajo que haga. Pero con los médicos todavía el asunto es súper delicado porque sabemos que los médicos trabajan con la vida y no hay algo más importante que la vida. Entonces, la responsabilidad de los médicos en materia legal es una responsabilidad de medios, no de resultados. El médico tiene que, a través de su experiencia o expertise médica, buscar todos los medios para que pueda asistir a ese paciente de la manera adecuada. Asimismo lo establece la ley, también están resoluciones que abarcan lo mismo y su responsabilidad básica es tratar de mantener específicamente la salud del paciente dentro de la efectividad médica que él pueda trabajar con ellos. Porque muchas veces cuando hablamos de responsabilidad civil médica, entendemos que si surge cualquier situación con ese paciente es negligencia médica. No toda situación negativa posterior a un proceso médico es responsabilidad del médico, porque hay una responsabilidad del Claro. paciente.
Entonces, es algo, un tema muy delicado y es algo que debe llevarse concretamente afiliado a que todo esté por escrito y que el médico, obviamente, tiene que tener un abogado de cabecera porque los médicos saben de medicina, pero no saben de leyes. Eso sí es verdad. Y totalmente de acuerdo, a veces hay cosas que los familiares, que muchísimas situaciones que pasan, que la muerte de alguna persona que entró a quirófano, pero antes de eso el médico le informó que podía haber una alta probabilidad de que ese familiar falleciera Sí, ahí claro, en la claro. operación. Sin embargo, los familiares deciden muchas veces hacer algún proceso legal y lamentablemente terminan perdiendo. Ujú, Ahora con esta respuesta también me llega a la mente la situación que está sucediendo actualmente. ujú, El derrumbe, las pérdidas de muchas personas, ujú, se hablan de demandas, se ujú, hablan de procesos legales. Como es una infraestructura, se sabe que ujú. fueron ingenieros, que fueron arquitectos quienes se encargaron de la elaboración de de esta discoteca. Entonces, allá con esta situación, el proceso legal cae a los ingenieros, a los arquitectos o cae precisamente al dueño de la discoteca. Mira, con relación a eso, si nos ponemos a puntualizar, recuerda que es una estructura que tiene muchos años. O sea, en ese punto, como nosotros siempre decimos los abogados en derecho, no todo es blanco, no todo es rojo. Hay que hacer una investigación. Hay que esperar cuál sería la investigación o la respuesta que arroje la investigación con relación a la estructura, porque se están diciendo muchas cosas, pero no podemos realmente enchascar una culpa a un ingeniero o a un arquitecto que hizo una construcción hace no sé cuántos años, porque creo que esa estructura tiene más de 20 años Sí. ya. Entonces, la parte de la responsabilidad civil con relación al suceso, hay que hacer una investigación si realmente habían indicios anteriores que pudieran dar traste a que sí hubo una falla porque no se corrigió una situación y que fruto de lo que aconteció, sea por el peso, sea por cualquier tipo de carga que hubiese recibido el techo, entonces provocara el suceso. Pero específicamente ahora no podemos decir, fue culpa de los ingenieros o de los arquitectos. Yo no me iría por esa responsabilidad. Yo me iría más por la responsabilidad directa del propietario del inmueble, en este caso, porque ya si sucedió algo anterior a la tragedia, tuvo que haber un indicio de que existía algo y se supone también que en cada infraestructura tan grande como lo era esa, tú tienes que tener una inspección regular, no sé si anual, de una infraestructura correcta, porque entonces ahí es que puedes detectar con un profesional que existe una falla que tú puedas corregir y que tú puedas reforzar. O sea que yo me inclinaría más a que después, posterior obviamente, que inicien los trabajos de investigación, hay que verificar y la responsabilidad obviamente recaerá sobre el propietario de dicho inmueble o de la discoteca en este caso. Así es, y ver también cuáles son las declaraciones que tiene el propietario con cuestión a cómo estaba el estado de la infraestructura. Sí. Muchos dicen que se encontraba en muy mal estado, Ujú. que lo que se estaba haciendo es como hacen en estas casas, donde tienen mucho reguero, entran todo en el armario Se tapa. y tapan las cosas. Entonces, Sí. cuando abren el armario, todo cae. Entonces, muchos comentan sobre esta situación y esperemos que puedan aclararla. Pero mira, definitivamente el tipo de demanda, bueno, puede ser demanda civil y demanda penal por el tipo de suceso que pasó, pero relativamente yo creo que la mayoría de afectados, en caso de iniciar un procedimiento judicial, definitivamente se irían por la parte civil a buscar una compensación de daños y perjuicios. Ok. Entonces, en función de entonces se evaluaría y ya un tribunal posteriormente, a través de un peritaje, una inspección, entonces verificará realmente de dónde proviene la falta. Y si realmente hubo negligencia por parte del propietario del establecimiento, entonces cargará, sí, con la responsabilidad, con todo aquel que demande y que reclame en función a los daños. Como dicen en términos populares, eso es un lío y no es de ropa. Bueno. También tenemos otra de las situaciones que se dan.
es ya en la parte del área médica. Sí. Estos médicos que son agredidos muchas veces por el familiar, que está consternado, que está desesperado, que quieren que su familiar lo atiendan de forma inmediata, que aborda de forma violenta, tanto física como verbal, al Ujú. médico. ¿Qué dice la ley sobre esto? ¿Hay algo que proteja al médico sobre estas agresiones que pueden darse por parte de los familiares? Mira, el tema, como vuelvo y te traigo a colación, o sea, el médico específicamente es un ser humano, es un ciudadano de la República Dominicana y las leyes son iguales para todos. O sea, si usted comete o agrede a una persona a través de las vías penales, usted puede reclamar en justicia, resarcir ese daño. O sea, si tenemos un familiar que se vuelca arriba en función de que, mira, me dejaste morir, que relativamente siempre como que Ujú. esa es la situación que da a la luz a un pleito o a un forcejeo con el médico. Entonces, obviamente, el médico, con su consentimiento informado, Ujú. que es el documento principal que debe de existir entre un médico y un paciente, porque es la forma más clara en la que el médico va a cubrir su responsabilidad conforme a lo que va a practicar en ese momento con esa persona. Si todo está establecido y todo fungió en base a lo que estaba determinado en ese consentimiento informado, eso no va a pasar más de una agresión física y obviamente puede ser castigado con cárcel conforme a lo que establece el Código Penal porque es una agresión. Entonces, si tú agredes, eso es igual que cualquier otra persona que agreda a un ciudadano normal. Tú tienes todas las vías abiertas legalmente para tú reclamar en justicia que se te respete. Eso es igual y me voy también al tema de no solo la agresión física, sino cuando tú utilizas medios digitales, que es lo más común en este tiempo, para tú hablar mal de la integridad de un profesional, especialmente del médico. Imagínate que la integridad médica y la Sí, ética de un médico pesa muchísimo, porque cuando tú desacreditas sí. el trabajo médico de ese Sea profesional, verdad o sea mentira. entonces, ya tú te imaginas la cantidad de cosas que pueden surgir por ahí. Entonces, también el médico, en función de todas esas situaciones negativas, tiene la forma de cómo defenderse y la ley lo protege. Son cosas que suceden a diario, o sea, la parte de la difamación que usted mencionaba, Sí. también la parte de las agresiones. Muchas veces el médico, por ver la situación en la cual se encuentra Ujú. el paciente o el familiar, ver las precariedades que tienen esas personas, decide no hacer ningún tipo de Sí, situación legal, sí, ni, a ni veces pasa. ponerse, como quien dice, a perder tiempo con ese tipo de cosas. Ujú. Pero sí, es una realidad que tal vez muchas veces no sale a la luz, pero muchos médicos son agredidos tanto verbal como físicamente por muchos pacientes que llegan que no entienden de que hay personas que necesitan una atención inmediata, hay otras que pueden esperar. No es que usted llegó primero y que yo necesito que me atiendan Sí, primero, sino que sí. se trata de prioridad, cuál es la emergencia o cuál es la situación que está primero. Entonces a veces la gente no entiende eso No, y se arma el conflicto. mira, en ese punto, por eso yo siempre recalco. Y vuelvo, como siempre digo, asesórese. Mire, usted tiene su abogado, usted médico tiene su abogado, oriéntese con ese abogado, porque es fundamental que usted conozca cuáles son aquellas situaciones que puede presentar cualquier mínimo descuido que usted haga. O Ujú. sea, es por eso que te digo que la responsabilidad médica es tan delicada, porque es que usted está tratando con la salud de una persona y la salud con eso usted no puede jugar, eso no es que usted puede inventar, eso no es que yo hice un contrato y que tenía un error y me dio chance a corregirlo porque las partes estaban. Es que una mala indicación de un medicamento, es Ujú. que una mala práctica, es que una cirugía practicada de una forma no adecuada o con un mal diagnóstico puede provocar la muerte de una persona que es un ser querido de otro
Y ahí es que viene la situación. Así es. Entonces, usted tiene que tener, básicamente, te pudiera decir 3 cosas que son como rápidas que el médico debe de tener presente. Comunicación. Explíquele al paciente, explíquele cuál es el procedimiento, escúchelo, porque usted tiene que levantar un historial médico. Claro. Todo médico que va a trabajar, va a hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, especialmente, que son los procedimientos que más salen con el tema del asunto de las demandas, usted debe obligatoriamente conversar con ese paciente. Pregúntele, hable sobre las cosas que ha hecho para usted conocer qué posibles consecuencias le puede traer a ese paciente el proceso que usted va a ejecutar. Sobre todo, consentimiento informado. Usted debe de tener, eso es infaltable. El médico debe de tener su consentimiento informado y sobre todo también escuchar. Usted tiene que aprender a escuchar cuáles son esas situaciones o mire, usted padece de tal enfermedad, usted ha tenido cualquier tipo de proceso y obviamente si usted no conoce en el área la cual le ha llegado ese paciente, refiéralo a otro profesional que sí tenga la expertise para tratar ese caso de salud, porque también tenemos profesionales que se adjudican. Así es. Y entonces ahí vienen también los problemas. Especialidades que realmente no tienen, tratan Exactamente. casos que no son los que pueden manejar. Yo sé que realmente nosotros conocemos muchas cosas y muchas patologías, sin embargo, para eso están los especialistas, para especializarse Totalmente. en cada una de esas patologías o situaciones que se presentan en la vida del paciente. Entonces, muy importante lo que usted nos comenta de que debemos de tener mucho cuidado, especialmente en los Sí. procedimientos quirúrgicos, Ujú. que es donde más se presentan las demandas. Ya saliendo de esa parte médica, pasamos a algo que cometemos muchas veces. Yo diría que todos en algún momento hemos cometido errores y es en la parte de firmar documentos. Ay, Es gente que se emociona, que, wow, voy a comprar esta casa, mi sí. sueño, voy a comprar este vehículo, no me detengo a leer el contrato, lo primero es que veo donde me dicen firme aquí, o vemos que la persona está rápida, dice firme aquí, rápido, aquí, este es su carro o esta es su casa. Sin embargo, después de un tiempo empiezan los problemas Sí. legales. Háblenos de eso. Mira, vuelvo otra vez. Porque yo no digo cliché. El que me sigue en las redes sabe que yo siempre digo, asesórese. Mire, no firme absolutamente nada sin leer. Porque usted no sabe si usted está comprometiendo su patrimonio, si usted está participando y siendo codeudor en una deuda de una cantidad que usted posteriormente no va a poder pagar. Usted no sabe qué usted está cediendo o está buscando cuando firma algo que usted no entiende. Porque no es solamente el hecho de que usted firme sin leer, porque te voy a decir una cosa, hay un contrato que nosotros firmamos y yo creo que casi nadie lee. ¿Tú sabes cuál sería ese contrato? Yo creo que el de alquiler. No, no, el de alquiler se lee. Mira, hay un contrato que casi todos lo firmamos sin leer y es los famosos contratos de servicios de internet o de servicios Sí, telefónicos. también. Igual, cuando usted va a suscribir un préstamo con una institución bancaria, los contratos son tan largos, tan Sí, extensos, eso le iba a que decir. usted simplemente dice, mira, explícame lo principal y lo otro yo firmo, eso no importa. Yo les exhorto que aún usted entienda que el banco es una entidad lo suficientemente responsable y legal y que no vaya a ser que usted caiga en un gancho, popularmente, léalo. Tómese esos minutitos que le da ese ejecutivo para que usted lea. En las compañías telefónicas, pues también tómese un chancecito para que lea, porque luego nosotros nos quejamos de situaciones que surgen posterior a ese contrato y simplemente ellos nos dicen, eso estaba en el contrato. No, y que tienen su gancho. Y uno se queda, en el contrato, yo no lo vi. Entonces, importante, no se puede firmar sin leer o sin por lo menos tener un asesor legal que le pueda interpretar cada cláusula del contrato, especialmente los contratos de alquiler. Claro. Hay una cláusula muy importante que quiero resaltar. Y yo creo que
Los inquilinos especialmente no toman eso en cuenta. Mira, es el tema de la renovación del contrato, la duración del contrato. Aparte de el tiempo, también el aumento de la renta en el tiempo. Tú tienes que tomar en cuenta que hay una cláusula específica que establece el aumento de porcentaje con relación al tiempo. Al vencimiento del contrato, ¿cuánto es que se te va a aumentar? Porque tú debes saber si tú vas a poder soportar la carga del aumento de la renta. Porque, por ejemplo, tú inicias y haces un presupuesto de alquiler en base a tus ingresos Claro. que tú vas a pagar 10,000 pesos. Tú vas a pagar 10,000 pesos durante el primer año, pero luego al segundo año, si tú continúas en la misma propiedad, tú vas a tener un aumento. Si tú analizas a 5 años, si tú continúas viviendo como inquilino en esa propiedad, ¿a cuánto te va a llegar la renta? O sea, tú lo vas a poder pagar en el tiempo y eso siempre la gente lo deja pasar, lo deja volar. Entonces tú debes de saber específicamente, mira, esta renta, este porcentaje puede ser cada 2 años. Porque los contratos son acuerdo entre las partes. No es obligatorio que si el propietario, bueno, si ya el propietario dice, ok, pero usted puede hablar. Porque los contratos son acuerdo entre las partes. Y el tiempo es muy importante porque los contratos relativamente van a ser renovables al año. Pero existe una cláusula en la cual usted debe de tomar en cuenta si ese propietario le dijo a usted que al año sí se le iba a renovar o si el contrato se va a renovar automáticamente o si es usted que debe comunicarle al propietario su interés de renovación. Porque si usted no lo comunica, se dieron los plazos de vencimiento. Mañana el propietario le dice a usted, mire, yo necesito que usted me desaloje la casa. Ah, pero que no, que yo le di el tiempo, lo dice ahí en el contrato, pero usted no lo leyó. Eso no es problema mío. ¿Entiendes? Y veo muchos casos que llegan a esa situación por eso, por desconocimiento en los contratos. Prohibiciones que tienen los contratos que usted simplemente le da para allá. ¿Dónde firmo? No. Importante, todo documento usted debe leerlo y Sí, asesorarse con un abogado para su señor. interpretación. Muy importante, ¿eh? Yo incluso hasta estoy asustada. Pues mira, Pero sí, tómalo en señores, cuenta. es más complejo de lo que se Y algo tan piensa. sencillo como Sí, un como hay contrato de gente alquiler. que viene, firma, ok. Me recuerdo yo una vez que mi padre me sacó un internet de eso de cajita y la mujer le dijo que eran 10 meses, o sea, que en 10 meses que él lo podía cancelar. Ajá. Como a los Mm. 3 meses, él dice, yo le digo, yo, mira, ese internet no funciona, eso no sirve. Dice, no, no, Ajá. no, voy a cancelar eso, porque eso. Cuando le dice la señora, la chica de, Ujú. mira, don, eso no se puede cancelar hasta que no se cumplan los 10 meses. Ujú. O una penalidad, que relativamente Mm, siempre tienen esa ajá. famosa penalidad. Y yo, ok, y él, bueno, no, él tuvo que quedarse, Pagando, sí, no, él tuvo- pagando, seguir él pagando. tuvo que quedarse callado y Ujú, vemos esta situación muy frecuente. Otra de ujú. las situaciones también que se presentan es aquellas personas que tienen un familiar, dígase que está en Estados Unidos, compró un terreno, él no lo va a utilizar en estos momentos, pero yo que tengo el dinero, no tengo el dinero para comprar el terreno, pero sí para poner un negocio, le digo, voy a poner un negocio en tu terreno, así, muy bien. Pasan unos meses, él me dice que él quiere su terreno, entonces ahí empiezan los problemas. Mira, eso se da. Ese es el pan de cada día. Mi familia tiene un terreno ahí vacío, yo voy a construir una casita. Ujú. Porque tú hablas de un comercio, pero hay muchos que construyen una casa sobre el terreno de otro. Si el terreno no tiene título, si no está titulado, yo te diría, bueno, pero ya ahí la cosa cambia porque ahí ya se va a tratar un tema de ocupación, como nosotros le hablamos en materia legal. Pero cuando un terreno tiene un certificado de títulos y tú construyes o haces una estructura o una mejora, debes de saber que ese terreno, como no es tuyo, la estructura que hagas sobre él corre peligro, porque tú estás construyendo sobre un terreno que es de otra persona
¿Qué puede pasar? Que mañana entonces ese familiar, que al principio estaba todo muy chulo, diga, mira, tal cual como tú comentas, yo quiero que tú te salgas del terreno porque yo entonces cómo voy a construir aquí. Ajá, y esa estructura que yo hice. Y esa Porque a inversión. todo esto estoy mencionando si todo se da de forma verbal, sin ningún tipo de contrato y sin que exista entre ellos una prueba que figure que había realmente un contrato de alquiler verbal, porque los contratos de alquileres pueden darse tanto verbal como por escrito. ¿Cómo yo compruebo ese contrato verbal? Bueno, con mis recibos de que yo te estoy pagando a ti una cantidad X en función de ocupar legalmente ese espacio de ese terreno para mi negocio. Si no existe ninguna documentación probatoria, si no existe algo en lo que yo pueda sustentar que yo estoy ocupando esa propiedad en calidad de inquilino, lamentablemente voy a tener una situación, porque ese terreno no es mío. Y lo que yo construya sobre la base de una titularidad de otra persona, lamentablemente será propiedad del titular, no mía, salvo que exista entre ambos pues un acuerdo documental donde por escrito se queden las reglas de dicho contrato y las cláusulas conforme al tiempo, al pago y a la formación de qué yo voy a hacer ahí, qué tú me permites y si qué va a pasar con la estructura cuando uno de los dos decida rescindir ese contrato o terminarlo como comúnmente se llama. Otra de las situaciones también que se presentan es el dueño del terreno pide el terreno, o sea, quiero mi lugar que te presté. La persona que construyó la casa, que construyó el negocio, dice, bueno, pues entonces tú tienes que pagarme lo que yo invertí, lo que yo puse ahí, esa casa que yo construí, tú tienes que pagármela. Ujú, Y ese negocio que yo tengo ahí, tú tienes o que comprármelo o que pagármelo. ujú. Entonces, ¿tiene esto validez? O sea, ¿es lo ideal? Mira, es lo mismo, porque recuerda, la ley es igual para todos. O sea, no solamente el titular del derecho tiene derecho a probar que él es el propietario y que él quiere que esa persona salga de ahí de la forma que sea amigable o sea mediante un proceso litigioso. También la persona que está ocupando el inmueble tiene derecho, ¿por qué? Porque él tiene todas las vías procesales abiertas para probar al tribunal lo que él está alegando. Ahora bien, ¿en base a qué tú entraste ahí? ¿Tú hiciste un contrato verbal o fue por escrito? ¿Cuáles fueron las reglas de esa contratación? Si bien es cierto, muchas veces en los contratos de alquiler sí se da que, por ejemplo, yo construyo, hago una estructura y la estructura casi siempre va a quedar a favor del propietario. Ujú. No es que yo te voy a pagar, que no, mira, págame, no, no, no. La estructura va a quedar a favor del propietario porque yo te estoy alquilando, tú me estás pagando un importe, pero yo no soy responsable de las estructuras perecederas que tú hagas en esa propiedad. Es decir, mi recomendación pudiese ser que si usted va a rentar y va a construir o va a hacer cualquier tipo de negocios, que es lo más recomendable, no que construya una casa. Por favor, no construya casa en terreno de otro. Cómprese un pedacito de tierra y usted construya ahí al paso como pueda, porque al final eso no va a ser suyo. Si es un comercio, entonces haga su contrato para que mediante contrato se queden establecidas las condiciones de dicho alquiler y entonces usted simplemente haga una construcción que se pueda mover, que pueda ser trasladada, que no se quede establecida Ok. estructuralmente dentro del inmueble, para que el cargo no sea más grande, porque la estructura entonces sí le pertenecería al propietario. Y que es solamente si el propietario, dentro de su empatía, decide darte algo por eso que usted hizo ahí en su terreno. La mayoría en O los si no, contratos, debarate su cosa, ¿eh? no, mira, la mayoría en los contratos, si usted se asesora con un abogado y hace un contrato correcto y es por parte del propietario, siempre, siempre las estructuras que se construyan van a quedar a favor del propietario, sin compensación por parte de él mismo. Bueno, señores, ya usted sabe. Ujú. En pocas palabras, no construya en terreno que no es Ay, suyo. no, por favor. Y No, evítese un problema, ya sea en no lo unos haga. años, en unos meses, usted no sabe en qué momento le van a decir, quiero mi terreno, tiene que No, y desalojar. eso no importa, sea familia, amigo, eso, mira, eso no tiene nada que ver. Al final, cuando llega la situación económica, los intereses Ujú. económicos, eso es una cosa fuerte, fuerte,
Fuerte, fuerte. Ay, 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 señores, yo creo que más adelante vamos a tener que hacer otra entrevista hablando un poquito más porque estos temas son súper amplios y son Sí. sumamente importantes. Ya para finalizar, unas últimas recomendaciones a cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales de cómo pueden ellos pues protegerse, evitar de caer en estos tipos de situaciones y evitar también ser engañados con ciertos tipos de contratos que no tienen la validez o que no tienen la veracidad y que a la hora de usted querer decir, yo Ujú. compré este artículo, yo soy dueño de este negocio, yo soy dueño de este inmueble, y al final le digan, eso no tiene validez legal. Mira, Algunas sí, recomendaciones. claro. Principalmente, busque un abogado que lo ayude con una debida diligencia o quizás una palabra que se ha popularizado mucho y que nosotros mencionamos bastante es una due diligence, como le decimos comúnmente, porque usted nunca, aunque quisiera, porque muchas personas se autodeterminan abogados y Mm. entienden que porque creen que el procedimiento es fácil o que quizás están los canales en los tribunales o las diferentes oficinas en las que puedan investigar, entienden que es fácil. Pero recuerde que la experiencia no se improvisa. Para usted comprar, necesita investigar un historial de ese inmueble. Necesita fundamentalmente ahora, en estos tiempos, tener conocimiento de la veracidad y lo lícito de la titularidad del propietario de ese inmueble, porque la ley de lavados no está jugando y usted puede caer en una situación sin saberlo, solamente porque entendió que estaba haciendo una negociación sana, una negociación buena y de buena fe, y en su buena fe quedar engañado. Entonces, asesórese con un profesional para que haga una debida diligencia. Busque un agrimensor cuando se trata de un inmueble para que haga un levantamiento topográfico georreferencial de la ubicación de ese inmueble, para que usted confirme que si eso tiene título, donde dice el título que está, ahí esté, para que usted no tenga posterior a eso otro tipo de situaciones. Confirme realmente que la persona que le está vendiendo tiene la calidad para hacerlo, el estado civil de esa persona. Y obviamente no hacer las negociaciones simplemente porque me emocioné. Lo que está muy barato sale caro. Entienda eso. A veces nos venden inmuebles que nosotros nos Es llenamos de una flores. ganga. Es una ganga, pero siempre detrás de las gangas hay que hacer una muy buena investigación porque a veces no siempre es una ganga, sino un problema. Así que asesórese para que ese profesional legal cumpla con todos estos requisitos que le estoy mencionando, procure que haga esa investigación. Si usted ve que el abogado no le da una respuesta de las cuales yo le estoy diciendo, entonces motívelo y dígale, mire, pero me falta a mí esto aquí o allá, o simplemente busque a otro colega, porque habemos muchos. Así es que definitivamente asesórese. Señores, importantes recomendaciones por parte de la licenciada Mariela Ten. Gracias por compartir con nosotros estas informaciones. Yo sé que serán de buen provecho para cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales. Pero antes de despedirla, cuéntenos dónde nosotros la podemos contactar, dónde podemos obtener de sus servicios. Y yo sé que también a través de las redes sociales podemos llevar algunas que otras recomendaciones. Así que Sí. denos todas las informaciones. Mira, para mí, como decía al inicio, es un placer estar aquí. Me encanta todo esto, me encanta aportar un granito de arena a que todas las personas estén informados. Si bien es cierto, queremos, claro que sí, que todos busquen nuestros servicios, pero me gusta a través de mis plataformas crear esa conexión de que la persona se sienta un poquito más seguro de los pasos que va a dar y que entienda que sí realmente, aunque mucho se diga de nosotros como profesionales, hay profesionales que son muy buenos, hay profesionales que realmente te ayudan en cada proceso y que tú necesitas esa mano de un abogado. Yo específicamente me manejo bastante por las redes. Mi Instagram, que es Mariela Ten, me pueden localizar. Ahí está el link, porque como somos muy digitales, entonces ahí está el link de contacto
para poder agendar una cita conmigo. Estoy a su disposición. Me hablan muchísima gente por DM, me preguntan muchísimas cosas. Señores, hay algo que yo siempre digo, no tenga miedo. Hay muchas personas en la calle que me han dicho, ay, yo quería escribirle un mensaje, pero me daba como vergüenza. Mire, no tenga miedo, porque yo le voy a responder. Y obviamente, dependiendo de la situación que usted tenga, pues agendaríamos una cita. Señores, así es que ya ustedes saben, no hay excusa. De ahora en adelante, cualquier mínima firma que usted vaya a hacer, cualquier contrato que usted vaya a firmar o cualquier inmueble que usted vaya a adquirir, usted sabe dónde tiene que ir y a quién tiene que contactar. Así que nada, señores, Gracias. hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por estar bien en sintonía con nosotros. Gracias por estar al pendiente. Recuerde seguirnos, suscribirse, darle like y nos vemos en una próxima entrevista. Ujú.